Muy buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Soy el profesor Marco Antonio Aurebereche y es turno de ver hoy el tema de la cohesión, en este caso, la referencia. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es la referencia? Su mismo nombre lo dice. La referencia es cuando nosotros usamos mecanismos para poder hacer o detallar de manera más fluida el texto sin necesidad de repetir, sin necesidad de redundar. Para eso, estos mecanismos son muy importantes. En primera instancia tengo un mecanismo que le conocemos con el nombre de anáfora. La anáfora se refiere a algo que ya se ha mencionado. Por ejemplo, si yo en un texto leo, José Luis fue a la tienda posteriormente a su casa. Punto. José Luis en su casa estuvo jugando con sus compañeros. Otra oración. José Luis, y entonces yo digo, profesor, José Luis, José Luis, José Luis, suena muy repetitivo y el texto se hace aburrido. Pero si yo digo, José Luis, en la mañana fue a la tienda, luego regresó a su casa. Allí, él se dio cuenta que habían llegado sus compañeros. Ellos le tenían preparada una sorpresa. ¿Se dieron cuenta cómo cambió el texto? Pues bien, a ese mecanismo que se refiere a palabras que ya se han mencionado, se les llama anáfora. Un ejemplo, Mateo es un estudiante nuevo en nuestra escuela. Él. ¿A qué se refiere la palabra él, el pronombre él? A Mateo, muy bien. Él tiene la virtud de la paciencia. Pues si bien es cierto al principio, ¿a quién le costó? Le costó a Mateo adaptarse. Hoy por hoy es nuestro líder. Su constancia es un ejemplo a seguir. Sin necesidad de usar muchas veces Mateo, me he dado cuenta que en el texto también me refiero a Mateo, pero con otras palabras. Eso se llama anáfora. Ahora bien, la catáfora es todo lo contrario. Es decir, se refiere a algo que recién voy a mencionar, que recién voy a decir. Ejemplo. Hoy nos enfrentaremos al pentacampeón del mundo, uno de los equipos con mayor tradición futbolística, Brasil. Si te das cuenta, Brasil es la palabra que yo estoy mencionando al final, pero he hecho una introducción. Por ejemplo, hoy estudiaremos los géneros literarios, es decir, y nombro el épico, narrativo, lírico y dramático. Lo presento luego de una introducción. Entonces, vamos al meollo del asunto, desarrollar el libro de actividades. Como esta clase la vamos a ver también la próxima sesión porque es una clase preparada o es un tema preparado para 2 sesiones. Hoy vamos a resolver la pregunta 1, 3, 4, 7, 8 y jugando con el lenguaje. Atentos, por favor. En la pregunta 1 me pide completar el esquema según la teoría presentada. Entonces, si me quedó alguna duda, puedes revisar, si te quedó alguna duda, puedes revisar tu texto escolar, ya te he dicho, en la página 35, el texto escolar. Mientras que las páginas a desarrollar en el libro de actividades, te las menciono, son la 47, la 48 y la 49. Entonces, vamos a empezar. Número 1. Tienes que completar el esquema según la teoría presentada. Muy bien, eso ya te lo mencioné. Número 3. Escribe el número correspondiente al término anafórico que complete el texto. Por ejemplo, miembros de un mismo grupo. Dice, las palabras que tienes, el cual, ellas, otros y ello. Y tienes, miembros de un mismo grupo. Y el texto dice así, en el mundo existen alrededor de 10 millones de especies animales diferentes. Y el ser humano pertenece a una de, y acá te voy a ayudar, a una de ellas. Por lo tanto, en la número 2, escribirás ahí el número 2. Y así
teniendo en cuenta las palabras que tienes en la parte superior del texto. Número 4. Escribe a qué se refiere cada expresión destacada y la función que cumple. El texto habla de los sentidos y la discapacidad. Entonces tienes las palabras en el texto resaltadas en negrita. Entonces, por ejemplo, la palabra las, el artículo las, en este caso, problemas a las personas que las padecen. Profesor, allí me está hablando de lo siguiente, de las deficiencias en los sentidos. Por lo tanto, es una anáfora. Muy bien. Los sentidos más importantes. ¿A qué se refiere con los sentidos más importantes? La vista y el oído. Entonces está hablando de una catáfora. Catáfora. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tú te vas a dar cuenta por las palabritas que están resaltadas y vas a escribir a qué se está refiriendo. Tienes que retroceder si es posible en el texto y luego escribir una anáfora si es algo que ya se ha mencionado. Y si es algo que está por mencionarse, es una catáfora. Muy bien, ahora vamos al ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 me pide que leamos el siguiente esquema. Grandes cánidos. Y tengo perros, lobos, zorros, chacales y coyotes. Y me está pidiendo que con la información del esquema escriba un texto que contenga catáforas. Por ejemplo, se me ocurre, te voy a ayudar. Cuando hablamos de los grandes cánidos, hacemos referencia de y mencionas perros, lobos, zorros, chacales y coyotes. Pero ya has hecho una introducción. Si quieres, puedes brindarle alguna característica que tú creas conveniente con respecto a los grandes cánidos. Muy bien. Ahora, pregunta número 8. Completa el siguiente texto con las expresiones anafóricas, adecuadas. Retos humanos. Y acá, sí, no hay ninguna palabra que te ayude. Tú tienes que tener criterio para poder hacerlo. Por ejemplo, retos humanos. La conquista de las profundidades marinas ha sido una larga aventura. Y ahí, por ejemplo, iría durante la cual los hombres se enfrentaron con un mundo desconocido, utilizando toda su inteligencia y su valor. Si te das cuenta, he utilizado las palabras, en este caso la cual, y luego su, y otra vez su. Entonces, tú tienes que escribir ahí algunas palabras para no repetir las que ya se han mencionado. Finalmente, en jugando con el lenguaje, dice que tienes que encontrar 4 palabras relacionadas con los procedimientos de referencia. Yo te voy a dar 2, ¿sí? Te voy a dar alude y repite. Alude y repite. Alude es que hace referencia y repite es básicamente lo que debemos evitar, repetir o redundar. Y entonces se están quedando 2 palabras que tienen que ver con el tema de hoy. En este tiempo, yo haré preguntas en el chat de la plataforma. Te espero por ese medio. Y si tienes alguna duda o inquietud, estaré gustoso de poder disiparla. Éxitos y bendiciones.